Estamos al aire. Buenos días, les habla Joana Martínez en nombre de la Cámara de Comercio de Barranquilla, de la Cámara de Comercio de Barranquilla, de Location World, de CarSync y de la Cámara de Comercio de Cartagena. Reciban todos una cordial bienvenida al webinar Transporte y Logística e Inteligencia en Movimiento. Con ustedes estará Carolina Castro, Country Manager en Location World Colombia, Álvaro Zuno, Chief Product Officer de Location World, y Gabriel Petraca, especialista en telemática vehicular. Bienvenidos todos y agradecemos a nuestros aliados Location World, CarSync y la Cámara de Comercio de Cartagena. Con ustedes, Álvaro Zuno. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Joana. Bienvenidos todos. Un buen día. Y bueno, gracias a todos por el tiempo, por estar acá. El día de hoy vamos a hablar un poco de inteligencia en movimiento, de las últimas tendencias que se tienen en el mundo de la telemática vehicular y del fleet management, y de cómo las distintas tecnologías que se van aportando pueden mejorar los distintos aspectos de su operación dentro de las flotas vehiculares. Empezamos con algunos números, implicaciones que puede tener la fatiga y la distracción en cuanto a los conductores, y algunas cifras principalmente del mercado norteamericano, que es donde es, digamos, la punta de lanza en cuanto a la prevención de accidentes viales y donde podemos encontrar más estadísticas. De acuerdo a la Asociación Americana de Automóviles, la AAA, el 21% de las colisiones fatales que suceden involucran un manejo con fatiga, que el conductor está con fatiga, está cansado y por ende sufre una colisión. Y según la Asociación Nacional de Seguridad de Carreteras de los Estados Unidos de Norteamérica, la NHTSA, el 74% de las conducciones, de las colisiones se dan debido a que un conductor se distrajo de alguna manera y por algún ente externo en los últimos 3 segundos antes de sufrir la colisión. Entonces, estas cifras, que son muy llamativas, nos permiten entender hacia dónde están los problemas o los principales problemas que busca la tecnología solucionar para resolver y evitar, lógicamente, los accidentes, ¿no? ¿Cómo la distracción de los conductores afecta a un negocio de transporte? Bueno, son muchos los entes, ¿no? Las verticales, aquí nombramos las principales, pero la primera, lógicamente, la pérdida humana y material, que siempre nos van a traer problemas dentro de una flota. Las grandes multas y demandas que pueden implicar gastos extras. Más adelante les vamos a hablar de cómo realmente el costo que atribuimos a un accidente es solo un costo directo, pero la realidad es que hay costos muy amplios que pueden extenderse cuando existe un accidente. La reducción de la eficiencia y la eficacia del equipo, lógicamente detener el vehículo durante un tiempo nos va a obligar a tener que o aumentar la flota o disminuir nuestra carga de trabajo de alguna forma, y siempre nos causa una afectación al negocio directa, así como distintas reparaciones, mantenimiento que salen del presupuesto que tiene una empresa regularmente. Y lógicamente todo lo anterior nos trae en nuestras empresas a una menor rentabilidad dentro de las flotas. ¿Cómo buscamos solucionar esto? Vamos a hablar acá un poco de los sistemas DMS. Un sistema DMS es un sistema de Driver Monitoring System que nos permite, a través de un hardware dentro de la cabina conectado con un sistema telemático vehicular instalado en el vehículo, hacer reconocer ciertos tipos de distintos factores que pueden estar sucediendo dentro de la cabina, como el reconocimiento facial del conductor, detectar cuando el conductor está conduciendo de una forma somnolienta, el uso de cinturón de seguridad,
que lógicamente también es muy importante poderlo monitorear, así como detectar la conducción distraída del conductor, todas las distracciones que puede llegar a tener. Este tipo de alertas que se generan dentro de la cabina a través de un hardware, que es una cámara, decía, instalada en el tablero o en la consola del vehículo, permite al conductor obtener una alerta en la cabina, una alerta visual y sonora, y cambiar en el mediano plazo, muchas veces en el corto plazo, en los estudios que se han estado realizando, cambiar su comportamiento al conducir y empezar a evitar este tipo de faltas. ¿Cómo funciona un sistema DMS para flotas vehiculares? Como les mencionaba, se instala en el vehículo una cámara, un sistema DMS, es una cámara que internamente tiene la inteligencia necesaria para estar monitoreando, y vamos a ver un video corto más adelante, monitoreando en todo momento el rostro del conductor, así como todo su alrededor, y permite ir detectando distinto tipo de alertas. Estas alertas y estos pequeños videos muy cortos que se van generando en cada una de las excepciones que hace el conductor, nos permiten a través de un dispositivo telemático que también está instalado en el vehículo, que es un dispositivo que nos permite monitorear otras cuestiones del conductor, como por ejemplo la velocidad a la que está yendo en todo momento, si es que está cometiendo frenados bruscos, aceleraciones bruscas, si es que está conduciendo de forma agresiva regularmente, que también es un principal precursor de distintos tipos de accidentes, y por medio de esta conexión y de las redes celulares se transmite a un sistema de fleet management. Este sistema de fleet management lo que hace es procesar toda la información y ponérsela a través de cualquier dispositivo, ya sea una PC, una laptop o un dispositivo portátil, tanto al fleet manager como al despachador a mano, para que pueda tener los reportes de cómo un determinado chofer está conduciendo el vehículo. Como les mencionaba, los distintos tipos de alertas que puede un sistema de Video Analytics o de DMS detectar. El primero, el reconocimiento facial. Muchos de nosotros conocemos ya esta tecnología aplicada en casi la mayoría de los smartphones. Nos permite a través del rostro enrolar distintos conductores dentro de nuestra flota, y por ende también nos permite autorizar o desautorizar a ciertos conductores para realizar el manejo. Y esto perfilar de forma completa al conductor sin importar en qué tipo de vehículo está manejando. Simplemente sube el conductor, enciende el vehículo, y en ese momento la cámara, con la detección del rostro de la persona que está manejando, lo identifica con su nombre o con su identificación, y nos permite atar toda la información que se va a obtener de los distintos dispositivos electrónicos instalados dentro del vehículo, atarlo o ligarlo a este conductor en particular, de nuevo, sin importar en qué vehículo esté conduciendo. También permite que el gestor de la flota o el despachador o la persona que está detrás del sistema de gestión de flota pueda visualizar cuando el conductor no coincidió, cuando se está manejando el vehículo en el momento por un conductor que no está autorizado para hacer la conducción de nuestros vehículos, permitiéndonos también saber que realmente la persona que es nuestro empleado está haciendo la conducción en todo momento. La conducción somnolienta, bueno, lo que se hace a través de este sistema de inteligencia artificial que tiene la cámara a bordo, se va detectando en todo momento la apertura del párpado del conductor, así como los distintos pestañeos que se van haciendo, y está determinado por diversos estudios que se han realizado en laboratorio, también como en campo, que deben de ocurrir en un intervalo de 2,5 segundos. El sistema va determinando en todo momento, la medida va también detectando distintos tipos de comportamientos faciales, como el bostezo, como mirar hacia abajo mientras se va conduciendo, y estos factores generan una alerta de conducción somnolienta. Es muy importante, como les mencionaba, que el conductor recibe un audio en cabina y por ende le permite detectar que él está. Sabemos que en muchas ocasiones tenemos carreteras que vienen a ser muy tediosas para su manejo y pueden provocar que el conductor se distraiga y vaya teniendo sueño cada vez más.
y genera una alerta, pero también le genera una alerta al gestor de flota que le va a permitir después tomar cierto tipo de atribuciones al respecto. La conducción distraída, sabemos, usar celular, tomar comida, tomar una bebida, modificar el volumen del radio, entre muchas otras distracciones que puede ver mientras estaba manejando. Y si esto lo atamos a que se esté manejando en un rango de velocidad no apto o distinto al cual está permitido en la ruta, puede provocar accidentes. Lo que hace es también, a través del análisis de las pupilas del conductor y fijándose que está mirando siempre hacia el frente en el camino, permite detectar cualquier tipo de distracción, generar al igual un audio en cabina y informarle al gestor de la flota para posibles atribuciones posteriores. Así como el uso de cinturón de seguridad. ¿Qué nos viene a resolver? Si bien el uso de cinturón de seguridad se venía resolviendo en algunas ocasiones con el censado del broche, digamos, del cinturón de seguridad, en el cual se puede censar si es que está conectado o no conectado, sabemos que en muchas ocasiones el conductor, sobre todo en algunos esquemas como sectores de retail, donde el conductor tiene que estar bajándose de la cabina durante todo el tiempo, lo que hacía es dejarlo conectado y sentarse sobre el cinturón como tal. Acá, al estar detectando a través de una cámara que nos permite ver realmente, inclusive analizar la acción cuando el conductor toma el cinturón, lo ala y lo pone en el broche, y durante todo momento censar que realmente el cinto esté visible en la pantalla y que esté sobre el cuerpo del conductor, nos permite determinar de una forma muy completa si es que lo lleva puesto o no lo lleva puesto. También se ajusta que este tipo de alertas sean solo en ciertos rangos de velocidad y se le da cierto tipo de inteligencia a estas alertas para poder estar monitoreando en todo momento. Un dato no menos importante, que el uso del cinturón de seguridad puede reducir hasta en un 45-50% el riesgo de muerte en accidentes graves. Y también el conductor fumando. Si bien en muchos de los países de primer mundo, hoy por hoy, principalmente por el fumador tercero, digamos, y está prohibido fumar a bordo, es una de las distracciones que llevan mayor número de accidentes. Este sistema nos permite entonces, a través de la detección del video, nos permite visualizar cuando el conductor está fumando. Un dato es que encender un cigarrillo puede llevar hasta 4 segundos, en los cuales el conductor definitivamente va a perder la atención en el camino y se considera como una distracción de las más graves, en las cuales es de importancia poderlo notificar al conductor. Acá les voy a mostrar un pequeño video que lo vamos a ir visualizando, en el cual se ve justamente un sistema de DMS funcionando, ¿no? Aquí vemos cómo la alerta de cinturón de seguridad se encendió en el momento en el que estuvo, comienza a conducir, está el chofer. Estos sistemas permiten también, con el uso de gafas oscuras, estar detectando las pupilas, no es un inconveniente. El uso de teléfono, vimos ahí cómo lo alertó. Se va viendo también el cigarrillo. Cuando comienza a fumar el conductor, inmediatamente emite una alerta. Vemos acá cómo se hace el análisis de los dos ojos, ojo derecho, ojo izquierdo, y toda la duración de los parpadeos del conductor, y se va haciendo todo este análisis a bordo realmente. También como la somnolencia, ¿no? Al momento de estar distraído o con somnolencia, se genera una alerta y nos permite evitar por completo este tipo de situaciones. Segundo, regresamos. Y bueno, esto es en una pincelada rápida lo que nos permite obtener un sistema de video a bordo. Esto siempre atado con el Driving Score. Y acá voy a hablar un poco de lo que es el scoring de conducción. El scoring de conducción nos permite, como les mencionaba al principio de la charla, poder puntuar a cada uno de los conductores con una calificación. Regularmente hay distintos tipos y distintas plataformas lo manejan de forma diferente, pero una puntuación que puede ir del 0 al 20, del 0 al 100, donde vamos calificando cada uno de los distintos viajes que el conductor va realizando, atado a la identificación que puede realizarse, como les decía,
a través de la cara del conductor por un sistema de video o a través de un sistema físico de identificación de conductor, como un teclado donde deba poner un código o una llave electrónica que tenga que leer en el tablero del vehículo, nos permite ir detectando al conductor e ir calificando cada uno de los viajes que tiene. Estos viajes, estas infracciones que el conductor va cometiendo durante su viaje, como son, y las repito, frenados bruscos, aceleraciones bruscas, los excesos de velocidad y todas las que vieron ahora con la parte del video, así como el tiempo de manejo, los descansos que debe de realizar y la cantidad de kilómetros recorridos, en donde también, en base a ciertos estudios, se va analizando cada cuánto tiene que descansar el conductor para evitar un accidente, se va generando en un puntaje muy fácil de leer, un puntaje de 0 a 100 que se le da al conductor y al gestor de la flota. Anteriormente, esta información la tenía a mano solo el gestor de la flota. Ingresaba a una plataforma web, descargaba un reporte y obtenía y sabía cómo estaba el histórico del último mes, de la última semana, de su plantilla de conductores. Esto, como se acostumbraba a hacer, es a través de planes de seguridad vial, a través de planes de capacitación o a través de sanciones que se le va dando a los distintos conductores, poder analizar cómo iba mejorando el comportamiento de los conductores en el tiempo. Y lógicamente manejándolo como un KPI duro dentro de las áreas de seguridad vial que las distintas compañías tienen, tratar de mejorar ese KPI. Sin embargo, los tiempos de implementación o de obtener un retorno de la inversión de todo esto eran tiempos que iban largos, muchas veces 6, 8 meses para comenzar a ver buenos resultados. A través de distintos sistemas y atribuyendo que hoy por hoy más del 90% de los conductores cuentan con un smartphone en cabina, lo que se está haciendo es, la tendencia es a través de aplicaciones móviles en el smartphone del conductor, poderle dar feedback en cabina, igual que el feedback que está dando la cámara, también poderle dar feedback auditivo que no distraiga al conductor cuando cada una de estas infracciones van cometiéndose. Y de esta forma, que el conductor vaya sabiendo y vaya entendiendo lo que es un frenado brusco, una aceleración brusca o cuando está excediendo la velocidad en cierta carretera. Y poder tener también el puntaje, el poderse ver su propio puntaje, exponer la información de forma inmediata al conductor y hacerlo también competir de forma sana o compararse contra un grupo de conductores que el gestor de la flota seccione, en donde se dice, ok, mis conductores de esta ciudad o de este grupo o de esta área de reparto que yo tengo, pueden competir entre ellos de forma sana y tener un ranking, es decir, hacer una gamificación, llevar al juego este tipo de situaciones en donde se permite tener un ranking, decirle al propio conductor, tú esta semana estás como el primer lugar, eres el mejor conductor de tu grupo de 40 conductores, estás en el lugar 13 de la empresa y atado también muchas veces desde la parte de recursos humanos con distintos tipos de premios que se les pueden dar a los conductores, analizar cómo vamos mejorando de forma muy rápida. El tiempo este tiempo que yo les mencionaba, que a veces pueden ser 4 o 6 meses, lo pueden reducir prácticamente a mejoras inmediatas en el momento de la instalación de este tipo de sistemas. Entonces, adicional también la identificación, yo les mencionaba de la identificación del conductor, también desde la aplicación móvil del conductor, hoy día el conductor puede identificarse con el vehículo a través de un sistema Bluetooth, sin necesidad de tener ninguna conexión, ningún dispositivo adicional. Esto reduce, lógicamente, la inversión que la compañía de transporte tiene que hacer al respecto y permite identificarse con el vehículo en el que está manejando de una forma muy sencilla, simplemente teniendo una aplicación instalada dentro del vehículo, dentro de su celular, un dispositivo telemático en el vehículo que permite gestionar cuál es el conductor que está manejando e inclusive detectar también si es que van acompañantes dentro del vehículo. Esto siempre permitiendo el bloqueo y desbloqueo del vehículo por si es que queremos coordinar que el vehículo solo esté siendo manejado por conductores autorizados por mi flota. Y bueno, espero que aquí voy a pasar un poco la palabra a Gabriel Petraca, que nos va a hablar de la analítica avanzada y de cómo podemos explotar estos datos que estamos obteniendo en todo momento. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Álvaro. Excelente la presentación. Gracias por la invitación también.
Y bueno, nada, realmente es un honor poder compartir desde nuestra operación de Argentina algunos minutos con ustedes. Voy a ver, denme un segundito, a compartir. Ahí está. Bien, a ver, para abordar un poco la temática que vamos a ver hoy, primero lo que quería dejar era una pregunta, ¿no? Y es ¿es el momento de prepararnos? Y acá sin duda cada uno de nosotros sabemos que estamos viviendo un momento de crisis ya lamentablemente desde hace varios meses, más de un año. Y creo que ninguno de los que estamos acá presentes, ninguna persona, ninguna sociedad, ninguna empresa se pudo haber imaginado de lo que íbamos a vivir, ¿no? O sea, nadie pudo haber anticipado esto y sin duda estamos en una profunda crisis. Y para entender lo que es la palabra crisis, que proviene del griego, que es tamizar, separar, significa juzgar, significa mantener solo lo que vale la pena, y eso es lo que tenemos que quedarnos de esta situación, ¿no? Entender de que claramente tenemos una oportunidad en esta crisis. Una de las mentes más brillantes, ¿no? Dijo que en épocas de crisis no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Este fue Albert Einstein el que dijo estas palabras. Y a ver, realmente creo que el momento que estamos atravesando en el mundo, porque esto realmente nos afecta a todos, ¿no? No hay país, no hay un lugar que no haya sido afectado por esta crisis, nos deja en una situación creo que única y necesariamente donde tenemos que encontrar nuevas oportunidades de avance, ¿no? O sea, de avance, nuevas oportunidades de mejora, de eficiencia, de optimización. El tema que voy a estar abordando hoy junto con ustedes es la analítica avanzada aplicada a movilidad vehicular. Y vamos a hablar principalmente de tres temas, muy sencillo, que es ¿qué es la analítica avanzada? ¿Por qué tenemos que aplicar analítica avanzada en nuestras flotas vehiculares? Y luego vamos a estar revisando algunos ejemplos prácticos de analítica avanzada. Para empezar, cuando hablamos de analítica avanzada tenemos que entender que hay dos parámetros, ¿sí?, que son muy importantes, que cuando hablamos de generar analíticas tenemos que tener en cuenta, y el primero de ellos es el valor, ¿sí?, el valor que esa analítica nos genera, o sea, qué beneficios vamos a tener por aplicar este tipo de metodologías. Y el segundo parámetro es la dificultad, ¿sí?, que vamos a tener al momento de generar ese análisis. Entendemos que hay 4 escalones de analítica avanzada, y el primero quizás es al que estamos más acostumbrados, que es entender qué ocurre, qué está pasando en este momento, y este primer escalón lo llamamos o lo denominamos analítica descriptiva, ¿sí? Es decir, es una descripción de la información que tenemos, lo que nos va a permitir obviamente visualizar información y tener un análisis que nos da una visión quizás general de la situación actual. El segundo nivel tiende hacia un diagnóstico, hacia diagnosticar la información que vimos en la analítica descriptiva. Es analizar el por qué sucedieron esas cosas. En la analítica descriptiva tenemos los datos de lo que está pasando, y en el diagnóstico entendemos o analizamos por qué sucedieron. Después tenemos un tercer nivel, quizás ya más avanzado, donde hablamos de predecir lo que va a suceder. A esto nosotros lo llamamos analítica predictiva. Acá hablamos de analizar la información descriptiva del primer paso, ¿sí?, realizar un diagnóstico, y en base a estos procesos anteriores poder generar una predicción, ¿sí?, y entender qué es lo que va a suceder en el futuro. Estas predicciones obviamente son predicciones que tienen cierta probabilidad de suceder, pero claramente con un análisis correcto vamos a estar mucho más próximos a entender lo que realmente va a pasar. Luego tenemos un cuarto nivel que se llama analítica prescriptiva. Acá estamos hablando de cómo podemos generar de que realmente sucedan las cosas. En esta etapa ya no es una etapa donde solamente analizamos, sino que es una etapa donde nosotros empezamos a actuar. Porque claramente acá ya podemos tomar decisiones para que suceda lo que queremos que suceda. Entendiendo estos 4 pasos, los 2 primeros quizás reflejan un tema más orientado hacia el manejo de la información, y en los 2 últimos nos llevan a una optimización de la operación a través de la información que se fue generando. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos en este punto es entender el cómo y el por qué aplicar la analítica avanzada en una flota vehicular. ¿Cuál es la razón?
¿Por qué tenemos que implementar este tipo de metodologías? Y primero quiero avanzar con entender el cómo. Y el cómo realmente es muy sencillo, y la respuesta es implementando telemática. A ver, hoy los vehículos generan una cantidad de información impresionante, o sea, se generan millones de datos por minuto a través de los sistemas, de distintos sistemas telemáticos, ¿no? Y quizás hoy cuando se instala un sistema, un equipo, ya no hablamos solamente de instalar un GPS, o mejor dicho, la idea de instalar solamente un GPS, un sistema de GPS, es algo que ya entendemos como desactualizado. Quizás el GPS lo asociamos con la ubicación en sí del vehículo y son o con parámetros básicos que realmente hoy ya no son tan importantes, o mejor dicho, es algo que ya tenemos que dar por hecho, ¿sí? El día de hoy ya, a ver, empezamos a sacar información telemática a través de conexiones que hacemos directamente al CANbus o red de datos del vehículo, que nos llevan a traer miles de datos por minuto, y esa información es información que necesitamos y es vital explotarla. A ver, para poder generar optimizaciones, y estas optimizaciones pueden estar relacionadas con el motor del vehículo, con los neumáticos, con el combustible o con cualquier otro parámetro que se genera durante la operación. Esta es la razón del cómo, ¿sí? Porque una vez que sacamos esa información, que la tenemos, ahí tenemos la posibilidad real de generar analítica. A ver, quizás acá es bueno aclarar que todo esto utilizando tablas de Excel o cruzando reportes, saben ustedes mejor que yo que esto demanda horas y horas de análisis, y sería realmente hoy por hoy malgastar tiempo y recursos, ¿sí? Y como dijimos al principio, estamos en crisis, con lo cual claramente no tenemos esa posibilidad de malgastar tiempo y recursos. Lo siguiente que nos podemos preguntar es el por qué, ¿no? ¿Por qué utilizar analíticas avanzadas en flotas vehiculares? Y acá de nuevo la idea es muy sencilla, y es entender, porque cuando hablamos de la explotación de datos de una flota, encontramos distintos parámetros, varios parámetros, que nosotros podemos realmente optimizar y que podemos analizar, ¿verdad? Desde los costos operativos, desde la eficiencia de la flota, desde el rendimiento del vehículo, desde la seguridad, o sea, ya entendiendo seguridad como safety o como security, según cómo lo veamos, o sea, si estamos hablando de la seguridad de manejo o de la seguridad física, los hábitos de conducción, que vamos a ver en mayor detalle más adelante, el mantenimiento del vehículo, la satisfacción del conductor que está detrás del volante, la retención de esos buenos conductores que nos marcan la diferencia, y la calidad del servicio. Y en sí, todo este conglomerado de datos nos llevan a que podamos llegar a una optimización real, una optimización de la operación del negocio, una optimización del costo del transporte, y una optimización de la calidad del servicio y del producto o servicio-producto que brindamos a través de nuestra flota, ¿verdad? Ahora bien, dentro de todos estos datos hay cierta información que la catalogamos como hábitos de conducción, que son los que influyen en dos elementos que nos permiten hacer reducciones de costos que son realmente importantes, ¿no? Son elementos que al momento de aplicar sobre estos la analítica avanzada, llegamos a optimizaciones que son más que interesantes, ¿no? Y que a veces realmente nos pasa que desgraciadamente hay operaciones de flotas que no lo analizan y no están dándose cuenta que pierden la oportunidad de ahorrar muchísimo dinero y claramente acelerar el retorno de la inversión que se hace sobre estas operaciones. Dos de ellos son el consumo de combustible, ¿sí? Y el manejo de los accidentes. Acá respecto al consumo de combustible, quería compartir un dato interesante que lo sacamos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ¿sí? Donde se define que al conducir un vehículo a 80 km por hora en vez de a 100 km por hora, es decir, solamente bajando 20 km por hora, se genera una mejora del 10 al 15% en el ahorro del combustible. O sea, solamente generando, o mejor dicho, reduciendo el 20% en la velocidad de conducción, se recibe o podemos recibir una mejora del 10 al 15%, que realmente con los valores que manejamos del precio de combustible, creo que es algo muy importante, que tenemos que tener en cuenta y que necesitamos tener en cuenta. Esto realmente
pasa enfrente nuestro todos los días, o sea, todos los días tenemos la capacidad de analizar esta información, y si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo dinero, claramente, ¿no? Si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar y no podemos optimizar. Y para eso está la analítica avanzada. En Latinoamérica el costo de combustible puede llegar a representar hasta el 30% de la estructura de los costos de una flota vehicular. Quiere decir de que si pudiéramos manejar correctamente el costo o el uso del combustible, y no hacerlo empíricamente, sino hacerlo técnicamente a través de analíticas avanzadas aplicadas, tendríamos la capacidad de reducir ese 30%. ¿Sí? Ahora pasemos al segundo componente, ¿sí?, del parámetro, que es el de los hábitos de conducción. Primero era el tema de combustible, el segundo, si se acuerdan, era el tema de los accidentes. Y los accidentes se generan por hábitos de conducción. Acá en Argentina recuerdo un estudio de un ente gubernamental que indicaba que más del 90% de los accidentes se generan por un mal hábito de conducción del conductor. Y claramente esto se refleja, creo, en toda Latinoamérica. No creo que seamos la excepción en Argentina, creo que claramente es algo que se refleja en toda la sociedad. Y bien, el análisis que surge en este punto es entender cómo afecta el conductor, o sea, cómo afecta que mejoremos ese hábito de conducción. Y entender para eso que un buen conductor, ¿sí?, un buen conductor es un 12% más efectivo que un conductor promedio. Esta diferencia entre un buen conductor y un conductor promedio. Un mal conductor es un 13%, ¿sí?, menos eficiente que un conductor promedio. O sea, ¿qué quiere decir? Que la diferencia entre un mal conductor y un buen conductor, ¿sí?, es de un 25%, es decir, que lo que podemos llegar a mejorar a través de una analítica avanzada, analizando los hábitos de conducción de los conductores, ¿sí?, evitando accidentes, es un 25% de esta eficiencia. Esta información no es un dato que traemos nosotros, sino que es un dato que está publicado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Estamos hablando de datos analizados en miles y miles de vehículos y de distintas empresas. Respecto a los accidentes, algo que había mencionado anteriormente Álvaro también, un dato que nos trae también la Asociación Americana de Aseguradoras de Estados Unidos, dice un poco lo siguiente, dice que cada dólar de costo directo que se produce en un accidente se traduce en realidad a 3 dólares de costos indirectos. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando tenemos un accidente contamos los gastos de la reparación del vehículo, pero esto no es real. Tenemos una improductividad, ¿sí?, asociada a una productividad de pérdida, porque el vehículo no funcionó en los días, obviamente, que tuvo el accidente, el siniestro. La prima del seguro claramente va a aumentar. Los pasivos legales por problemas o demandas legales son mucho más altos. Los daños de la imagen corporativa son elevadísimos. Acá recuerdo cuando estuvimos avanzando con una cervecera argentina, una empresa muy importante acá en el país, y muy poco tiempo atrás habían tenido también un accidente donde uno de sus camiones, por no respetar la velocidad del segmento vial que correspondía, terminó volcando en una autopista, y la imagen que salió en los medios al día siguiente fue ese vehículo con esa marca, porque estaba ploteado de punta a punta, y estamos hablando de un semirremolque, fue la imagen de esa marca con botellas rotas desparramadas por toda la autopista. Entonces, entender ese daño, ¿no? Ni que hablar del valor de reventa del vehículo, que se ve disminuido, la mayor carga administrativa, publicidad negativa, indemnizaciones laborales, gastos de litigio. Estamos hablando que si creemos que un accidente genera una pérdida de $1, estamos totalmente equivocados, porque esto claramente es 3 veces más. La analítica avanzada nos permite claramente optimizar de una manera muy importante y reducir ampliamente la probabilidad de estos accidentes. Ahora, la idea, ya avanzando en este sentido, la idea era ver con ustedes algunos ejemplos básicos de cómo se maneja la analítica avanzada en la movilidad vehicular, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de analítica descriptiva, de diagnóstico, y sepan entender que lo que vamos a ver son ejemplos estáticos, pero también es necesario aclararles de que esto normalmente no se muestra en reportes de papel o cuestiones de reportería tradicional o estáticas, sino que la idea, ¿sí?, o la intención de la analítica más avanzada es poder mostrarlo en dashboard o presentaciones que son dinámicas, ¿no?, en las cuales
uno no solamente logra ver un resultado, sino que también se logra hacer un manejo de las queries, de las búsquedas y de la información que queremos ver. Primero vamos a comentar un poquito, les quería contar un poco de lo que nosotros denominamos CarSync Analytics, que es una herramienta que describe la operación, ¿no? Que, a ver, nos permite tener una visión global de nuestra flota, pudiendo predecir el comportamiento y guiándonos a tomar decisiones oportunas, entregando un análisis prescriptivo que genera recomendaciones, o sea, genera valores que nosotros podemos interpretar y a través de los cuales podemos tomar decisiones. A ver, para ir un poquito y contarles un poquito y mostrarles un poco de qué se trata, en un paneo claramente rápido y veloz, porque estamos hablando de minutos, pero sí no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles inicialmente este tablero de seguridad vial, ¿sí? Donde nosotros podemos seleccionar un periodo de tiempo y automáticamente tener el análisis y la comparación contra un periodo de tiempo anterior, donde nosotros empezamos a analizar información de valor de la flota. Y no solamente vamos a ver cómo estamos en el periodo que nosotros queríamos ver, sino que claramente también tenemos un análisis porcentual de la variación que tuvimos respecto al periodo anterior al que seleccionamos, donde podemos entender en este caso de seguridad vial, entender si nuestro hábito de conducción es bueno, estándar o inseguro, donde este puntaje de conducción que mencionó Álvaro, que también está relacionado con una aplicación de chofer y demás, pero acá el gestor de flotas puede analizar rápidamente cómo está la flota o un grupo o un sector de esa flota, y entender rápidamente si estamos mejor, peor, entender el total de incidencias, o sea, estas aceleraciones, frenadas, excesos de velocidad, entender porcentualmente y en gráficos, en distintos gráficos, poder entender si nuestro hábito de conducción, nuestro estilo de conducción es bueno, regular o es inseguro. Entender cómo está distribuido el uso de la flota, depende de los días, depende de las horas, ¿sí? También tenemos, hay reportería que está relacionada incluso con la cadena de frío, ¿no? Qué importante poder dar valor a toda la secuencia de frío y poder dar un análisis a la interna y también a nuestros clientes, o sea, porque uno realmente se termina diferenciando cuando tiene este tipo de análisis. Y fíjense que incluso podemos hacer un análisis entendiendo y modificando la tolerancia de los parámetros de temperatura. Podemos pedirle como, de nuevo, volviendo un poco para atrás, al entender de que esto es dinámico, nosotros podemos modificar el análisis que estamos haciendo y obtener automáticamente un resultado para poder analizar distintos escenarios. Volviendo a lo que es seguridad vial, fíjense estos otros ejemplos de distintos dashboards que hemos generado con distintos clientes, donde, podemos visualizar información general, ¿sí? Y podemos ir de lo macro a lo micro, o sea, podemos ir al detalle, analizando tipos de viajes, analizando comportamiento de velocidades, analizando distintos parámetros, ¿sí? Que nos llevan a entender cómo está comportándose la flota. Todo siempre es filtrable por tiempo, por grupo, por placa, o sea, podemos hacer el análisis, como les decía antes, de un vehículo o de toda la flota. Y eso es lo que tiene, eso es quizás algo que es muy interesante de poder generar este tipo de analíticas. Otros ejemplos de lo que es reportería de analítica avanzada, poder analizar la productividad, ¿no? Y tener, más allá de conceptos o KPIs de uso general, poder ir cada vez a un mayor detalle, donde entendemos franjas horarias de uso de la flota, por día, por hora, ventanas horarias, poder mapear incluso los servicios y la productividad que estamos teniendo. Después cruzando lo que es la analítica con la información que nosotros hablamos al principio, que generan estos millones de datos, y entendiendo que podemos utilizar esa información, podemos determinar, incluso podemos mapear una planta y saber exactamente cuánto tiempo estuvo en cada lugar. Y esto quizás analizarlo desde una reportería básica o común, nos llevaría horas de análisis, horas de armados de tableros, y esto lo podemos tener en 3 clics. Y eso es realmente lo poderoso de la analítica llevada a través de una herramienta de Business Intelligence. Tiempos de traslado, o sea, saber a la perfección
el tiempo que están trasladándose en nuestra flota, tiempo que generan, el tiempo que están en nuestros clientes, saber exactamente cuánto tiempo, en dónde, en qué tipo de cliente nos genera mayor tiempo de espera. Y para ir terminando, quería no dejar de mostrarles un reporte básico, muy básico, de lo que podemos extraer por ejemplo, un equipo que tenga instalado un dispositivo CAN-bus, o sea, este dispositivo que conecta a través de la línea CAN, ¿sí? A la línea de datos, conecta una solución con la información que sale de la computadora propia del vehículo. Y entender, por ejemplo, en este caso, que es un cliente de acá también de Argentina, el cliente necesitaba analizar el consumo de combustible, las revoluciones por minuto y la temperatura del motor, porque eran claramente 3 puntos que entendía el cliente junto con nosotros que generaban una optimización de su flota y podía detectar también posibles fallas. Y en este caso, fíjense cómo rápidamente nosotros en este gráfico podemos determinar y detectar un problema en ralentí, o sea, esto de cuando nosotros tenemos una flota y el vehículo está parado con el motor encendido, quemando combustible. ¿Sí? Se entiende que 1 hora de ralentí son entre 3 y 4 litros que se consumen por nada, o sea, por estar parado. Y entender, un poco es esto lo que nos lleva a una detección temprana del desvío, ¿sí? De vuelta, haciendo 2 o 3 clics, llegamos a identificar el problema. Después podemos ir al detalle, ¿no? Pero ya tenemos identificado, por ejemplo, que en este periodo, en este día, hubo un mayor uso de ralentí. Entonces, después podemos focalizarnos e ir metiéndonos en el detalle. Incluso también las revoluciones por minuto, saber cuándo está sobre revolucionando el motor. Y eso claramente está relacionado con el consumo. Estamos generando, más allá de un desgaste innecesario o una posible falla, estamos generando un consumo innecesario de combustible. Ni que hablar la temperatura, ¿verdad? Del motor, que importante es también tener un control y a su vez siempre poder relacionarlo con parámetros o KPIs de uso general, donde nosotros entendemos rápidamente y visualmente cómo estamos parados. Para ir finalizando, de nuevo para atrás, la pregunta era, ¿por qué aplicar analítica avanzada en una flota vehicular? ¿Cuál era la razón? Y la respuesta claramente es muy sencilla, porque de acuerdo a lo que vimos, tenemos la seguridad de que podemos reducir en promedio alrededor del 25% de los costos operativos de una flota vehicular. Cuando hablamos de un 25%, realmente es muchísimo dinero, estamos hablando de miles de dólares. Ahora bien, no vamos a generar este ahorro, o sea, no solo vamos a generar este ahorro, sino que también vamos a poder generar una transformación digital en nuestra operación. Vamos a poder reducir, no solamente generar esta optimización, sino que también reducir tiempos de análisis, tiempo que invertimos, y ustedes de nuevo saben mejor que yo, la cantidad de horas que necesitan para analizar, para sacar reportes, cruzar reportes, armar tableros, con lo cual podemos reducir esos tiempos de análisis que invertimos, los recursos que aplicamos. O sea, ya para terminar, claramente vale la pena invertir en analítica avanzada, analizarlo y poder utilizar estas ventajas, ¿no? Para poder optimizar realmente las operaciones de nuestras flotas vehiculares. Espero haber sido claro, espero que haya sido interesante la charla y bueno, más de nuevo, un gusto poder haber compartido estos minutos con ustedes. Caro, te cedo la palabra. Gaby, muchas gracias. Por favor. ¿Me permites compartir mi pantalla? Gracias. Bueno, yo les quiero contar un poco de lo que somos, de quién es Location World y por qué venimos aquí a contarles todas estas actualizaciones en tecnología y por qué hemos llegado a Colombia y desde hace cuánto. Location World es una compañía que lleva más de 20 años en este mercado desarrollando diferentes tipos de negocios y de ecosistemas basados en IoT, en Big Data y en telemática vehicular específicamente. Y somos una compañía disruptiva, así nos catalogamos, porque definitivamente la tecnología con la que trabajamos y nuestros modelos de trabajo no son muy del promedio del mercado.
Al contrario, nosotros nunca vemos a nuestros clientes como clientes, somos aliados estratégicos de ellos porque definitivamente esto no hace parte de un proceso de vender y dejar ahí, sino al contrario, es un proceso de acompañamiento, crecimiento, posicionamiento de diferentes proyectos en toda América Latina. Estamos en 9 países, tenemos aproximadamente a la fecha 9,000 clientes que nos permiten tener una vasta experiencia con casi 90,000 vehículos conectados. Somos una compañía, yo siempre lo digo, somos una compañía que lleva el proceso tecnológico en las venas, 100% tecnología, compañía que nació 100% cloud, así que en todo este transcurso de pandemia que hemos tenido, en las que muchas empresas han tenido la necesidad de adaptarse a un mundo tecnológico, nosotros nacimos así. Entonces ha sido muy fácil el proceso de adaptación nuestro. En estos 20 años de innovación, Location World se ha convertido en una empresa disruptiva que ha liderado servicios de localización en toda América Latina. Hacemos procesos o proyectos de inteligencia de transporte, de automatización de vehículos, de fleet management, de telemática, y hemos hecho parte de proyectos como Chevy Star y como Waze para América Latina. Tenemos experiencia con diferentes sectores en toda América. Algunos de nuestros clientes, se nos quedan muchos por fuera, pero bueno, el slide no da para tanto. En Colombia, muy orgullosos de ser algunos de nuestros proyectos aliados son Marea Auto Avis, que nos vemos con ellos en Colombia, Perú y Ecuador, Bavaria, ALD, Inmel, Teshin y grandes compañías de transporte de personas, no solo de carga, y diferentes tipos de compañías aquí en Colombia. Y al final, bueno, no somos una compañía tradicional, pero por nuestros aliados y por nuestros clientes también prestamos servicios tradicionales que claramente los acompañamos con toda esta tecnología que nos presentó Álvaro y que nos presentó Gaby, porque finalmente nosotros pretendemos que nuestros aliados vean la tecnología como lo que Gaby decía, como una inversión y no como un gasto. Sin embargo, prestamos servicios tradicionales, los que todos conocemos. Hay un equipo GPS que está instalado dentro del vehículo que presta diferentes tipos de servicio, depende del alcance del servicio que se destine para cada una de las operaciones. Y, por ejemplo, lo vamos dinamizando. Nuestra compañía tiene una capacidad de hacer muy dinámico el servicio que se le presta al cliente, depende de la necesidad que éste tenga. Hoy en día en Colombia y bueno, y en toda América, por ejemplo, el tema del ruteo de última milla ha sido una necesidad vital. Pasamos de un crecimiento de 2019 a 2020 de casi el 75% de crecimiento, que eso es brutal en un país que crece al 3%. Y adicional en 2021, donde las empresas de ruteo de distribución decían, en 2021 va a volver a bajar, no, seguimos creciendo. La distribución y la entrega de última milla está creciendo incansablemente. Y Colombia es un país que tiene una particularidad, y es que aparentemente estábamos listos o mucho más listos que otros países a nivel tecnológico en temas de e-commerce, y la gente fue muy abierta a eso. Y eso nos dejó que muchos de estos mercados han crecido por encima del 100%. Por eso tenemos un módulo de ruteo dinámico que lo que nos permite es disminuir confusión de encontrar dirección, coordinar tiempos de entrega real. Al final, ¿qué hacemos? Es disminuir el porcentaje de clientes que queden insatisfechos por no recibir su entrega a tiempo. Eso es lo que hacemos. Con tecnología y con una cantidad de cosas que entregamos, pero finalmente eso es lo que hacemos. Optimizamos rutas automáticamente, reducimos costos operativos, mejoramos el rendimiento del proceso de entregas, coordinamos con el conductor y al final un cliente final feliz. Eso es lo que nosotros podemos entregar. Por medio de diferentes tipos de tecnología, hacemos notificaciones por estado, notificaciones multicanal, y por medio de la página de rastreo, que también es omnicanal, nosotros tenemos la posibilidad de entregar la información tanto en un computador, en una tableta, en un celular.
También entregamos sistemas o un servicio adicional que es el módulo monitor. El módulo monitor que permite hacer una gestión personalizada de alertas prioritarias por color, por sonido, por prioridad, depende de la necesidad del cliente. Un registro en bitácora de eventos y protocolos aplicados que lo que le permite es tener el control de todo el movimiento de su flota y dejar registro de ese control de movimiento de la flota. Módulos de eventos y rutas, todo muy resumidamente. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud o quieren ahondar en alguna de estas informaciones que les estamos entregando hoy, nos pueden dejar sus datos o nos pueden dejar sus preguntas ahí a un formulario que les compartimos en el chat para que las personas encargadas se pongan en contacto con ustedes. Módulo de eventos y rutas, semaforización de tiempos de llegada, ETA, paradas no autorizadas, que nos permite también ir teniendo un control de las rutas y sobre todo ir anticipándonos a lo que puede pasar o a lo que puede llegar a pasar. No es lo mismo tomar decisiones en tiempo real a tomar decisiones post-mortem. No es lo mismo que si yo le digo a mi cliente que su mercancía va a llegar a las 5 de la tarde, yo le pueda desde las 2 de la tarde decir, tenemos un retraso y podemos hacer esto, a esperar que el cliente me llame y me diga, no llegó, no cumplieron. Eso es lo que pretendemos con el módulo de eventos y rutas. El módulo Convoy es un módulo que nos permite tener formación convoy de vehículos y lo que nos genera es alertas de separación por tiempo y por distancia entre unidades que van haciendo una misma ruta. Es por temas de seguridad. Módulo multimapa, visualización de varios mapas en simultáneo. Yo puedo tener varios mapas, todos licenciados, porque nosotros trabajamos con licencias directas de Google Maps, que son los más actualizados, y asignación de vehículos o de grupos de vehículos. Buzzer sonoro, esta es una alerta sonora que se genera por exceso de velocidad, pero que nosotros hemos ido intensificando o mejorando no solamente para el vehículo de transporte de carga, sino también para el vehículo de minería o el vehículo que está en una zona logística y que por condiciones de seguridad o de plan estratégico de HSEQ debe cumplir con unas métricas que se le definen de velocidades dentro de las zonas permitidas. Esto es lo que nos permite o lo que nos ayuda es a definitivamente al cumplir con todos los términos de regularización de HSEQ y evitar pues accidentalidad. Y definitivamente en Location World estamos listos para ser parte de la economía colaborativa, por eso esta compañía tiene a disposición todas las posibilidades de integración con SAP, con ERMs, con IBMs, por medio de web services, de APIs, de diferentes tipos de integraciones de formación telemática a diferentes sistemas de gestión. Entonces, seleccionando variables, se hace un trabajo en conjunto de qué es lo que se necesita para poder hacer una solución 100% interoperable. Definitivamente, la economía colaborativa en tecnología llegó para quedarse y para seguir creciendo, y esa es la capacidad que tenemos. Y algo adicional que definitivamente hace parte de nuestras necesidades en todo el mercado, que es el módulo avanzado de mantenimientos. Trabajamos con un partner muy fuerte colombiano, con el cual tenemos un módulo avanzado de mantenimientos. En este momento tenemos 8 diferentes sistemas o módulos dentro de ese gran módulo de mantenimiento, que nos permite tener desde lo más básico, que es un checklist de preoperativo que nos exigen en el plan estratégico de seguridad vial, pasando por documentación, inventarios, el mantenimiento, el preventivo, el correctivo, todo el tema de neumáticos, con un comparativo de desgastes, con un comparativo financiero en el tema de neumáticos. Toda la hoja de vida del vehículo, qué ha pasado con ese vehículo, cuántas veces ha ingresado a taller, sus costos. Este módulo también tiene la capacidad de integrarse con el ERM de la empresa o con SAP para tener en línea toda la información de gastos, de compras, la información contable de la inversión que se ha hecho en cada uno de esos vehículos.
de viajes, de anticipos, de inventario, de combustible y todo lo que tiene que ver con la vida de un vehículo, que finalmente cualquier cosa que pase con un vehículo, sea positiva o sea negativa, nos va a repercutir en costos. Y eso es parte de lo que tenemos como Location World. Les quiero contar que CarSync es nuestra marca comercial en diferentes países del mundo. Sin embargo, Location World es nuestra compañía. Es una compañía que tiene la capacidad de adaptarse o a marcas blancas. O sea, estamos detrás de muchas grandes marcas en diferentes negocios de América Latina. Negocios como por ejemplo YPF en Argentina. Somos el proveedor de YPF, que es una de las petroleras más grandes que hay en esta región. Y detrás de esas grandes marcas está Location World. CarSync es nuestra marca comercial, que aquí en Colombia está posicionada como CarSync. Y eso somos, estamos en diferentes países. Les agradecemos muchísimo acompañarnos en este espacio y les cedo la palabra a quien le corresponda. Bueno, Carolina, ¿alguien más va a intervenir? No, Johanna, estamos listos. Gracias. Bueno, en nombre de la Cámara de Comercio le damos las gracias a nuestras entidades aliadas, Location World, CarSync y por supuesto la Cámara de Comercio de Cartagena, y por supuesto a Carolina, a Álvaro y a Gabriel por compartir con nosotros su experiencia. Le recordamos lo que ya nombró Carolina. En el chat hay un formulario en el que pueden realizar sus preguntas. También al finalizar este evento vamos a enviarles a sus correos una encuesta. Para nosotros es muy importante conocer su nivel de satisfacción y saber cómo podemos buscar acciones de mejora. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron de este evento, de este webinar de transporte y logística. Tengan todos un buen día. Gracias a todos, chicos. Gracias.